Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Hoy vamos a hablar sobre una obra que pertenece a un formato que nunca hemos tratado en el canal, pero que por tono y contenido creo que pertenece a este espacio. Para quienes no lo sepan, Elden Ring es un videojuego de fantasía oscura dirigido por Hidetaka Miyazaki con un trasfondo legendario creado junto a George R.R. Martin. Lo que hace particularmente interesante a esta obra es que si prestamos atención vamos a ver que Elden Ring está construido sobre la misma matriz arquetípica que sostiene a grandes mitos antiguos como la epopeya de Gilgamesh, los trabajos de Hércules o la Odisea, obras que ya hemos tratado. Así que hoy vamos a analizar a Elden Ring como solemos hacer, desde una óptica simbólica y esotérica, como si se tratara de un mito clásico o una alegoría hermética. Una que en la superficie nos va a contar la historia de un mundo en ruinas y de un guerrero exiliado que comienza un viaje de redención, pero que por debajo construye una cosmogonía donde vamos a encontrar elementos de distintas fuentes esotéricas muy reconocibles. Un error ontológico, una caída, un árbol sagrado que gobierna la vida, la muerte y regula la luz, deidades arquetípicas que custodian partes de la ley divina y un héroe que debe decidir qué tipo de orden quiere imponer en el mundo. Pero además de funcionar como un mito contemporáneo, Elden Ring ha sido compuesto utilizando muy hábilmente y con un gran conocimiento elementos de distintas corrientes, gnósticos, alquímicos, cabalísticos y neoplatónicos, que son mezclados de una forma muy ecléctica y abierta a la interpretación, dando como resultado un mundo surgido de un error divino, almas atrapadas en una creación corrupta y varios caminos de salvación que van desde la restauración hasta la destrucción total. Así que si les interesa, me acompañan. Les recuerdo que si les gusta el video, no olviden dejarme sugerencias de otras obras que quizás yo no conozca y podamos analizar en el futuro. Suscríbanse los que no lo están para seguir recibiendo contenido y si creen que vale la pena, colaboren con su like que ayuda mucho al canal. Empezamos. Primero que nada, me gustaría introducirlos a la cosmogonía de Elden Ring, una que a mí me sorprendió mucho por sus evidentes influencias místicas y esotéricas. Así que se las voy a describir brevemente, más que nada lo esencial, para que podamos entender el contexto de la historia. Veamos. El mito comienza sumamente neoplatónico y emanacionista, contándonos que al principio existía un uno grande, una unidad divina indiferenciada. De ese uno grande surge una emanación conocida como la Gran Voluntad, que es una entidad cósmica que hace posible la manifestación y de ahí se genera la multiplicidad. Así nacen las almas, los seres y el mundo. Pero ocurre que también llega el dolor, la desesperación, la maldición, etc. Ahora bien, la Gran Voluntad impone sus leyes en el mundo a través de un emisario, la Bestia de Elden, cuya llegada funda un orden nuevo. Viene a imponer un tipo de organización del ser y del mundo, un modo de distribuir y regular la vida. Para eso, la Bestia Elden trae consigo el Círculo de Elden, el Elden Ring, que es así como la ley del mundo, un conjunto de runas que define qué es posible y qué no. Las runas del Círculo de Elden son la base metafísica de lo que el mito llama el orden dorado, la ley que rige al mundo y regula la vida, la muerte, el tiempo y la causalidad. Este es otro elemento muy habitual en tradiciones místicas y esotéricas, donde las letras y las runas son fuerzas o principios creadores que estructuran la realidad, una concepción que aparece con claridad en corrientes como la isopsefía griega, la cabalá, el gnosticismo, el hermetismo, las runas nórdicas, el sufismo, el tantrismo y el taoísmo. Así que la Bestia Elden planta el círculo en la tierra y de ese acto brota el árbol áureo, el Erdtree. Este árbol se convierte en símbolo vivo del orden dorado y una deidad, la diosa Marika, es la elegida para ser su vasija. Ella, o una parte de ella, ya lo vamos a ver más adelante, encarna el Círculo de Elden y gobierna las tierras intermedias, o sea, el mundo, como una reina sagrada. Resumiéndolo, porque sé que es complejo para los que no conocen esta mitología, se trata de una cadena de emanaciones, donde la ley cósmica de la Gran Voluntad se refleja en el Círculo de Elden, el estado del círculo se refleja en el estado del árbol áureo y el estado del árbol áureo se sincroniza en el cuerpo de la reina sagrada Marika. Ahora bien,
La tensión acumulada entre lo impuesto desde lo alto y lo emergente desde lo vivo se vuelve insostenible y llega la gran ruptura. Marika la Eterna, por motivos que no son completamente claros, rompe el círculo de Elden. Usando su condición de receptáculo viviente de la ley, quiebra la runa de la muerte y rompe la cadena del círculo. Sin esa runa, la ley ya no puede articular la administración natural de los seres. Esto pone a la existencia de cabeza y el mundo entra en un estado de crisis metafísica. Se transforma en un escenario crepuscular, donde los antiguos señores han caído en la locura, la deformidad y la desesperación. Los principios divinos se corrompen. Esto tiene muchas consecuencias, pero la más visible es la aparición de la inmortalidad corrupta. Lo que debía morir ahora no muere, queda suspendido. Los muertos siguen ahí, no completamente como espectros, sino como presencias físicas que no completan el proceso de disolución. Si bien su vida no termina, tampoco continúa de manera plena. En cierta forma es una alegoría sobre la que se puede reflexionar bastante. Pero con la ley rota, el círculo pierde cohesión y las runas se dispersan. Y si bien se pierde la armonía del conjunto, cada runa todavía conserva una parte del poder. 7 de estas, conocidas como las grandes runas, caen en manos de los semidioses y estalla una guerra entre facciones. El árbol deja de ser una fuente de gracia para todos y el mundo se transforma en una suerte de limbo. Como fuese, el universo entra en caos porque ya no hay un principio único que lo mantenga cohesionado, y la violencia explícita que se ve en el juego, sus guerras interminables, sus facciones de pesadilla, sus habitantes en pena, son la expresión de esa caída de la gracia. De hecho, el caos es tan profundo que la mano de la divinidad también se fragmenta en facciones. Por un lado, los 2 dedos, mensajeros de la voluntad mayor que quieren restaurar el orden dorado, y por el otro, los 3 dedos, portadores de la llama frenética, que es la opción del caos que quiere fundir de nuevo toda la creación en un uno grande a través de la conflagración universal. Y acá se asoma un eco hermético claro, polaridades que en el fondo son 2 aspectos de una unidad superior. Es en medio de esta crisis que aparece el protagonista que encarna el jugador, el tiznado, una figura enigmática perteneciente a una antigua estirpe que fue exiliada y despojada de la gracia. El tiznado vuelve a la vida porque la gracia, que es una emanación directa de la gran voluntad, lo revive para que cumpla una función clave dentro del orden del mundo, porque todo lo que existe está tan roto que solo alguien que ha perdido todo puede caminar entre sus ruinas sin quebrarse. Así que vemos una chispa divina descender y animar a la materia muerta, y ahora el tiznado tendrá en sus manos la elección de convertirse en el restaurador del mundo o en su destructor final. Aunque para esto va a tener que viajar por un mundo devastado para buscar y vencer, si es que puede por supuesto, a los 7 semidioses y activar sus 7 grandes runas. La runa de Godric, la de Renala, la de Radan, la de Ricard, la de Morgoth, la de Mog y la de Malenia. Aclarando que el juego da tanta libertad al jugador que no es obligatorio enfrentar a los 7 para terminar el arco narrativo principal. Se necesita voluntad, esfuerzo e ingenio para encontrar y vencer a los 7 jefes, aclarando que estos semidioses son producto de una genealogía fragmentada, de una familia divina rota donde se cruzan distintas ramas. Hay mediasangres, ilegítimos y nacimientos malditos, así que es demasiado compleja para explicarla ahora mismo. Si gustan, me lo hacen saber en los comentarios y se las narro en otro momento. Ahora bien, la estructura de 7 jefes que guardan los fragmentos de la ley es absolutamente ocultista. Se trata de un mapa iniciático, conecta directamente con las 7 esferas planetarias, los 7 arcontes, los 7 metales alquímicos, etc. Pero también en distintos niveles con estructuras de escalas herméticas, cabalísticas y neoplatónicas. Es decir, Elden Ring toma la idea esotérica de que el mundo está gobernado por potencias intermedias, cada una de las cuales guarda un secreto del orden divino, y que el tiznado, o sea, el iniciado, el operador, debe desarrollarse, aprender habilidades, conseguir armas y derrotarlas para conseguir sus secretos y finalmente recomponer la unidad perdida. Es decir, es un mito esotérico en toda regla.
hay 7 potencias que deforman el orden. El héroe las enfrenta, recupera la luz o la ley que ellas distorsionan y al final decide qué mundo va a crear con el poder que surge de esa recuperación. Así es que el tiznado empieza su aventura como un paria sin destino y casi sin identidad, y el recorrido que comienza encaja muy bien con el esquema del monomito. Para quien no lo sepa, es la estructura del viaje del héroe arquetípico que formula el mitólogo Joseph Campbell. Hay una llamada a la aventura, la gracia perdida vuelve a brillar en su ojo y le indica que vaya hacia el árbol áureo. Cruza un umbral literal al salir de la cripta inicial, por lo que se percibe como un renacimiento después de la muerte, y tan pronto sale a la superficie, ve a lo lejos al gigantesco árbol áureo en el horizonte. Siguiendo la estructura clásica del viaje del héroe, enseguida encuentra a una guía, Melina, que actúa como su mentora, porque le enseña a canalizar runas y le propone un pacto. Ella va a ser su compañera si él la lleva al pie del árbol. Más adelante, ella misma se va a ofrecer en sacrificio para encender la llama que quema las espinas del árbol. Es una guía que se convierte en fuego, un gesto muy cercano al mito del sacrificio iniciático. Pero como decíamos antes, las grandes pruebas en el viaje del tiznado son los semidioses. Cada uno funciona como un guardián del umbral y como un arquetipo interior. El hecho de que sean 7 los conecta con el concepto esotérico del ciclo perfecto, el misterio del número 7, cuyo ejemplo más conocido son los 7 planetas clásicos y por supuesto los 7 arcontes planetarios que los gobiernan. Entonces, los 7 jefes representan claramente los 7 espíritus planetarios y eso se confirma en su carácter, personalidades y habilidades. Veamos. Renala, la reina de la luna llena y poseedora de la runa de los nonatos, ya nos muestra su correspondencia desde su título, posiblemente facilitándonos la clave para que después podamos descifrar a los demás guardianes. Es la reina y fundadora de la Academia de Magia Raya Lucaria. Ahora, en este mundo corrompido, vive recluida en la gran biblioteca de la Academia, aferrada al huevo ámbar. El huevo contiene una gran runa y permite el ritual de renacimiento. A través del huevo, el tiznado puede rehacerse a sí mismo, redistribuir su forma y volver a nacer bajo otra configuración, por lo que el huevo ámbar es una imagen alquímica clásica. Se trata del vas hermeticum, el vaso hermético, el componente donde la materia se disuelve para volver a coagularse. La imagen de Renala, además, está conectada a las aguas. La pelea con ella se da en un escenario marino y de noche, un ambiente totalmente onírico. Entonces, si Renala está conectada al conocimiento oculto, al ciclo del renacimiento, a las aguas y a los sueños, se trata lisa y llanamente de la luna. Ricard, señor de la blasfemia, encarna con mucha precisión la cara más oscura del principio mercurial. Mercurio no solo es el mensajero, es el mediador entre mundos, el que cruza los límites, el que guía por el inframundo. En alquimia, Mercurio es el agente que, en colaboración con el fuego, logra la disolución universal. Como metal, el mercurio es dinámico e inestable, y Ricard hace eso con el mundo, gobierna una zona de disolución, donde cuerpos, juramentos y jerarquías se licúan dentro de una serpiente infinita. No hay estructura fija, todo circula, se consume, se vuelve otra cosa. Al ser una versión corrupta de Mercurio, simboliza la corrupción que puede surgir del deseo de libertad absoluta frente a la autoridad divina. Por eso, a diferencia del Mercurio tradicional, que suele representarse con 2 serpientes, este aparece desequilibrado con una sola. Mog, señor de la sangre, encarna la sombra completa del principio venusino, ya que Venus no es solamente amor armónico. Cuando ese principio se corrompe, ya no produce belleza ni comunión, produce posesión, dependencia y sacramento de sangre. Eso es exactamente Mog. Venus rige la sangre como vehículo de vida en muchas tradiciones simbólicas. Mog, en este caso, convierte la sangre en liturgia. Su poder no es la sangre que circula o fluye, es la sangre que ata, el pacto de sangre. Eso es Venus oscuro, el principio de vínculo, el principio que une, ahora convertido en dependencia. Venus también rige el eros, es decir, el impulso que empuja a la unión como forma de alcanzar la complexión.
Mog también funciona desde el Eros, pero en este caso es su versión desviada. En vez de amar, absorbe y en vez de unir, captura. Entonces, en lugar de fecundar el mundo, intenta forzar el nacimiento de una divinidad a partir de la sangre. Todo su culto es un ritual de unión profana. Morgoth, el rey de los augurios, es el guardián del centro, el rey que defiende el trono de la orden y la cabeza del sistema. Entonces tenemos rey, trono, ley, centro del orden, soberanía, autoridad. Morgoth definitivamente representa al sol, que tradicionalmente siempre es el principio de gobierno, de centro y de eje. El sol también simboliza al rey sacrificado. En muchísimos mitos, el rey solar gobierna mientras se va quemando por dentro para que el mundo siga girando. Exactamente eso hace Morgoth. En la historia, su cuerpo está maldito, su linaje lo condena, su propio dios lo rechaza, pero aún así se queda defendiendo un trono que no puede disfrutar. Es el sol crucificado del mito. Además, su título de rey de los augurios también es bastante simbólico. Es una referencia a Apolo, el gran arquetipo solar. El oráculo más famoso de la antigüedad era el de Delfos, dedicado a Apolo, que de hecho tenía lugar en su propio templo. Por su parte, Radan, el azote de las estrellas, representa al arquetipo del guerrero destructor, a la fuerza bruta, la conquista y la violencia cósmica. Radan es el general que detiene a las estrellas a pura voluntad marcial, así que estamos ante la encarnación perfecta de Marte, el planeta del conflicto sin conciliación. En la alquimia, el metal planetario de Marte es el hierro, el metal de las armas, y en la astrología antigua regía la guerra, la sangre, los músculos y la capacidad de avanzar incluso cuando todo se resiste. Donde Marte actúa, no hay pacto duradero. Por eso, en Elden Ring, Radan no construye nada, no funda reinos, no legisla, él existe para luchar, para chocar. Su historia se resume en una guerra que no termina nunca. Godric, el injertado, es la versión oscura de Júpiter. Tradicionalmente, Júpiter encarna el principio de expansión, legitimidad, herencia, poder dinástico y crecimiento, y Godric es precisamente una caricatura trágica de todo eso. Júpiter representa al soberano que gobierna porque su poder proviene del linaje y de la ley. Godric, a la inversa, es un tirano patético obsesionado con el linaje, la sangre dorada y la herencia de Marika. Toda su identidad se sostiene sobre una sola idea: yo debería ser grande por derecho, pero ese derecho ya no existe. Entonces Godric intenta fabricar su grandeza por acumulación, se injerta brazos, cabezas, se injerta poder ajeno. Es la expansión jupiteriana degenerada. Su poder no nace de adentro, sino que se agrega desde afuera. Representa al exceso sin armonía. Y finalmente Malenia, la espada de Miquela y poseedora de la gran runa de la putrefacción, es la doncella maldita por la podredumbre escarlata. Como ustedes saben, en la tradición, Saturno no solo es el tiempo, es el planeta del límite, de la putrefacción lenta, de la decadencia que no estalla de golpe, sino que corroe con el paso del tiempo. Malenia es exactamente eso. En su pelea con el tiznado, se convierte en la diosa de la putrefacción, esparciendo una podredumbre escarlata que causa daño en el tiempo, o sea, Saturno en estado puro, una corrupción lenta e irreversible. Saturno se relaciona mitológicamente con la castración y la mutilación, así que, a modo de referencia, podemos ver a Malenia utilizando prótesis. En la cosmogonía clásica, Saturno es el último guardián, el umbral antes de lo supraceleste, y en el juego, Malenia no aparece al inicio ni en el medio del recorrido. Se llega a ella recién cuando el mundo ya está agotado, cuando el tiznado ya atravesó casi todas las formas de ruina posibles. Su zona se revela en los momentos finales del juego y se encuentra en una locación liminal y extrema. De hecho, para llegar a ella hay que subir un enorme árbol y después descender por su interior hasta las raíces, donde se encuentra la flor de la podredumbre, la propia Malenia, por lo que derrotar a este jefe es vencer a la putrefacción, más simbólico y saturnino imposible.
Ahora bien, a medida que el juego avanza, nos vamos dando cuenta de que cada semidios derrotado no es solamente un jefe más, es una pieza del orden corrupto que cae, es un paso más hacia un nuevo orden. Un camino que nos lleva inevitablemente al árbol áureo, al corazón del sistema. El árbol áureo domina el paisaje desde que comienza el juego, y si bien la historia nos da mucha libertad para encararla de distintas formas, el árbol es el ojo del remolino, todo nos empuja hacia él. En cierta forma recuerda a la Odisea, con Ulises retornando al árbol alrededor del cual había construido su cama nupcial, simbólicamente el lugar donde se consuma la unión, y que a su vez era el centro alrededor del cual había construido su palacio, o sea, un eje sobre lo que gira todo lo demás. Así que en ambos casos, la Odisea o Elden Ring, el árbol es un axis mundi, un puente que une la tierra y el cielo. El árbol áureo originalmente canalizaba la gracia divina hacia las criaturas y recibía las almas de los muertos. Por lo tanto, está basado en el arquetipo universal del árbol. Es la misma imagen arquetípica que la del árbol sagrado mesopotámico, el árbol de la vida bíblico, el Yggdrasil nórdico o el árbol de la vida cabalístico. Es un esquema vertical, una escala por la cual la luz superior se filtra hacia lo material y la vida asciende de nuevo a la fuente. La analogía cabalística en particular se vuelve muy clara cuando miramos hacia las raíces negras, que se extienden como un antiárbol. Arriba, la luz dorada se siente como una promesa de gracia, pero abajo están las raíces de la muerte y la no vida, la luz que baja desde la corona y un veneno que sube desde el reino de la muerte. El tiznado camina entre ambos sistemas y va recogiendo fragmentos de uno y de otro, chispas de luz dispersa para transformar la realidad. Finalmente, el tiznado quema el árbol áureo, rompe la estructura de control de la gran voluntad. Lo que venga después dependerá del nuevo orden que elija crear, pero el gesto es el de una purificación sacrificial a cambio de la estabilidad y la posibilidad de un nuevo estado del mundo y del ser. En clave iniciática es la muerte del viejo yo, en este caso colectivo, aunque también metafórico, para que nazca algo nuevo. Pero como fuese, la culminación del viaje iniciático del tiznado es el encuentro con Radagon y Marika en el interior del árbol. Radagon es el avatar vivo del Orden Dorado y se presenta como el esposo de Marika, aunque esto es falso, porque él y Marika son dos aspectos, masculino y femenino, de una misma entidad. Ambos son uno, un ser andrógino inspirado en el Revis alquímico. Es muy interesante que el Revis Marika Radagon aparece dentro del árbol colgado en una postura cruciforme, lo cual recuerda inmediatamente a Cristo crucificado, a Odín colgado del árbol Yggdrasil o a Prometeo encadenado a la roca, porque, aunque con distintos matices, se trata de la misma imagen, el dios que paga con su cuerpo un desequilibrio del cosmos, la deidad que se sacrifica para que el mundo siga en pie o se transforme. Al superar la prueba de Radagon Marika, se rompe la cáscara y se libera a la bestia de Elden, que como dijimos antes, es un aspecto cósmico de la gran voluntad. A nivel simbólico, es la confrontación del individuo con el núcleo divino interior. Vencerlo es un acto prometeico, porque equivale a tomar el fuego divino para usarlo según una visión propia. Entonces, como muchos se habrán dado cuenta, si miramos el viaje del tiznado desde el lenguaje alquímico, se ve como una gran obra. Empieza en la Nigredo, un mundo negro, corrupto, lleno de cadáveres vivos, plagas y ciudades sepultadas. El propio héroe es materia negra, es un cuerpo manchado y sin personalidad, pero a medida que avanza, atraviesa etapas de purificación. Aprende a morir y renacer en fogatas de gracia, atraviesa las aguas, desciende a las cavernas pobladas de pesadillas, sube a las cumbres nevadas y baja por portales hacia otras realidades. Cada muerte y cada regreso son un paso más de destilación que va definiendo el carácter del preparado alquímico. Relacionado a esto, uno de los elementos más interesantes de Elden Ring es la complejidad, la humanidad de los personajes principales. Recuerda a los panteones de dioses de la antigüedad, donde las deidades tenían caracteres muy humanos, y esto no era casual, ya que servían como espejos. Sus historias mitológicas se utilizaban para impartir lecciones éticas y morales.
Las personas aprendían de los dioses qué hacer, qué no hacer y cómo intentar ser virtuosos. En este caso, en Elden Ring, todos los personajes sufren algún tipo de crisis metafísica. Ese es el espejo oscuro que esconde Elden Ring. No se trata únicamente de peleas por poder, esa es solo la superficie. Detrás hay móviles como dudas sobre el sentido del orden, desesperanza, locura, apatía, mezquindad, etc. Esos son los verdaderos jefes a vencer. De una forma u otra, todos los personajes se encuentran en un momento crepuscular, todos están viviendo en un mundo decadente, pero puede percibirse que un cambio enorme está llegando, y es precisamente el jugador, el operador, el que está a cargo de manifestarlo. Finalmente, Elden Ring no es solamente un videojuego o incluso una fantasía épica. Es un mito moderno construido sobre una estructura mitológica clásica y con una enorme cantidad de elementos tomados de distintas fuentes místicas y esotéricas. Toma la idea gnóstica de un mundo nacido de un error, toma la estructura alquímica de destrucción y recomposición, toma la imagen cabalística de un árbol que encarna la distribución de la vida, de la muerte y de la luz, y usa en todo momento una tensión hermética entre arriba y abajo, sol y luna, orden y caos. Todo esto mezclado eclécticamente y sin proponer que se inspire puramente en una única tradición o sistema específico. Más bien, Miyazaki y Martin usan estos materiales de forma libre y polivalente, lo cual se agradece mucho porque ese carácter eclético es lo que lo vuelve tan apto para una lectura esotérica. No se puede encasillar como un videojuego gnóstico o alquímico o cabalístico. Es más bien un enclave donde todos estos lenguajes se encuentran para formar una obra ambigua y profunda, que invita a la experiencia, a la imaginación y por supuesto a la reflexión. Detrás de las batallas, de la exploración y de los jefes imposibles, hay un relato oculto de lo que significa existir en un mundo nacido de una fractura ontológica, recorrer un camino lleno de pruebas para adquirir herramientas y aprender habilidades y qué realidad vamos a forjar con ellas. Por último, los que conocen el universo de Elden Ring saben que he omitido hablar de personajes, lugares, referencias e historias riquísimas en simbolismo y con lecturas esotéricas sumamente enriquecedoras, pero es humanamente imposible hacerlo en un solo video. No sé ni siquiera si se podría en una docena, ya que se trata de un universo enorme. De cualquier forma, si les interesa, me lo hacen saber en los comentarios, proponiendo personajes o temas específicos y vamos viendo, porque como se habrán dado cuenta, Elden Ring me gusta bastante y no me molestaría compartir las cosas que he ido descubriendo y las reflexiones a las que me ha llevado. Así que, sin más que decir, gracias a los que me acompañaron hasta acá, que tengan un gran día donde quiera que estén y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. Como siempre, gracias a la generosidad de los mecenas del podcast de Patreon por patrocinar al canal y permitirme crear contenido de la mejor manera. Un abrazo enorme para toda la comunidad y hasta la próxima.